Es curioso, incluso absurdo que lo diga, pero desde que revelaron el tráiler de La Odisea ha sido una película que ha generado controversia. ¿Pero esa controversia es real? ¿Está aquí con nosotros? ¿O es el internet siendo el internet nomás, como siempre, dándole voz por igual a gente que quizás no debería tenerla? La base de la polémica fue el casting, dado que personajes que han sido inmortalizados a lo largo de la historia de cierta manera, ahora estaban siendo interpretados por personas que poco tienen que ver con ese arquetipo. Contratar a Lupita Nyong'o como Helena de Troya suena tan ridículo como esos memes que hacían de inclusión forzada de Netflix, pero no era un meme, era real. Tampoco ayuda que hayan circulado puntos de prensa donde estos actores, desconectados de la realidad como lo están, hablaban del impacto social que tendría una película como esta. Anne Hathaway habla cómo finalmente las mujeres que jamás se sintieron bienvenidas a la historia de la Odisea, ahora finalmente iban a poder experimentarla, tal como una amiga de ella que lloró al verla. Y Lupita Nyong'o salió diciendo cómo Homero era muy poco inclusivo 3000 años atrás. Realmente parece un chiste. El tema es que con el estado del internet hoy en día es difícil dilucidar qué es real y qué no. Efectivamente, Anne Hathaway dijo esa barbaridad de su amiga que siempre había querido disfrutar la Odisea, pero no podía hacerla por culpa de la misoginia inherente de un relato de hace casi 3000 años. Pero lo de Lupita Nyong'o no fue tan así como dicen. De hecho, ella misma admite jamás haber leído el libro. Así, toda la supuesta polémica giraba también alrededor de mucha noticia falsa. Recuerdo haber leído por ahí que Elliot Page iba a interpretar a Hércules o a Aquiles, y nunca fue el caso. De hecho, Elliot Page como Lupita Nyong'o tienen muy poco tiempo en pantalla, así que un tremendo alboroto por nada. Al igual que el caballo de Troya que vimos en esta película, una de las amenazas más comunes hoy en día es el malware y el phishing. Por eso lo importante es protegerse con el antivirus de nueva generación de NordVPN. Sea un archivo que estés descargando, una red pública a la que estés conectado o incluso publicidades maliciosas, NordVPN combina diferentes funciones en una sola suscripción para protegerte ante ataques y proteger tu privacidad. Puedes utilizarlo de diferentes maneras, como una VPN, como protección ante estafas, para bloquear anuncios molestos, etc. Incluso para poder acceder a tus contenidos de siempre aunque estés viajando. Y lo mejor es que puedes usarlo tanto en tu teléfono móvil como en tu computadora personal. Si quieren protegerse ante ciberataques y mantener su privacidad en línea, pueden acceder a nordvpn.com y usar mi código CríticasQRS para obtener 4 meses extra a un precio muy especial. O si se les hace más fácil, pueden pinchar en el enlace que está tanto en la descripción de este video como en el comentario fijado. Ahora, si por algún motivo NordVPN no está funcionando como ustedes esperaban, ningún problema, porque NordVPN ofrece una garantía de 30 días o pueden solicitar la devolución total de su dinero. Por lo que no existe motivo alguno para no resguardar sus datos y su privacidad. Nuevamente le doy las gracias a NordVPN por su patrocinio y continuemos con el video. Antes de comenzar a hablar de la película como tal, quiero exponer por qué creo yo que Christopher Nolan eligió el elenco que eligió. Primero, es que casi todos los actores de la Odisea han participado en otras películas de Christopher Nolan. Anne Hathaway estuvo en la tercera Batman y en Interestelar, Elliot Page estuvo en Inception, Matt Damon en Oppenheimer, etc. Y Christopher Nolan tomó como desafío personal hacer la Odisea y llevó a todos sus actores predilectos, quizás amigos incluso, a esta Odisea con él. Gran parte de la película se hizo con efectos prácticos y en locaciones reales, Grecia, Islandia, Italia, entre otros, y por lo mismo para todo el equipo fue una real travesía poder filmar la escena. Matt Damon ha contado que a veces tenían que escalar una colina por cerca de 1 hora solo para poder llegar a la locación donde iban a filmar. Y en todo momento estaba Christopher Nolan junto a ellos haciendo el aguante. Estaban los actores ahí en el mar mojándose hasta los huesos, ahí estaba Christopher Nolan mojándose también. Estaban todos llenos de arena, varados en una playa por días enteros, ahí estaba Christopher Nolan también. Además con cámaras IMAX que son más pesadas y ruidosas que la cresta. Esta filmación, que duró 91 días y abarcó 5 países diferentes, se sentía muchas veces como una expedición, ha dicho Matt Damon. Y si un director quiere desafiarse a sí mismo a hacer una película de esta escala, me parece sumamente valorable. Segundo, es que Christopher Nolan, como muchos otros directores, tiene una visión específica, y es esa visión la que puede llamar la atención de la audiencia o no. Es curioso que se hable de precisión histórica en un relato que incluye cíclopes, gigantes y sirenas, de la mano del mismo director que piensa que Ciudad Gótica puede
puede lucir como cualquier otra parte de Estados Unidos, y que un tipo vestido de murciélago durante el día va a inspirar miedo en los criminales. De hecho, por eso las Batman de Nolan me dan vergüenza ajena. Es completamente válido que no estés de acuerdo con la visión específica de un director, obvio, pero no puedes repudiárselo a Christopher Nolan de todas las personas, que reitero, siempre lo ha hecho. Finalmente, esto de hacer cambios de género o de etnicidad existe hace años, solo que se puede hacer de buena manera como se puede hacer de mala manera. Porque sí, existe la inclusión forzada, sí, existen los cambios ridículos que enojan a los fans, pero también existe la real intención a la hora de hacer estos cambios. Hamilton es un musical que pueden ver en Disney Plus, por ejemplo, que habla de Alexander Hamilton, quien es básicamente uno de los fundadores de la patria que creó el estado financiero gringo, y todo ese elenco está compuesto por latinos, negros y otras etnicidades muy alejadas de cómo realmente lucían estos padres de la patria. La razón: Lin-Manuel Miranda, creador del musical, dice que como gran parte de las canciones eran rap, soul y R&B, son los negros quienes son más capaces de acercarse al sonido que él quería lograr. Y también porque él quería que la obra se sintiera como si hubiese ocurrido en el presente gringo, donde gran cantidad de norteamericanos son en realidad hijos de inmigrantes. Además, no hay que olvidar que hay una cierta ironía en tener a negros interpretando a dueños de esclavos que además rapean. Creo que lo de Christopher Nolan apela un poco a lo mismo, guardando las proporciones, claro. Y no siento que esto haya sido inclusión forzada. Así como no deben existir reales fans de personajes como la hermana Skyler, ¿qué va a importar que haya un soldado transexual en la Odisea? De nuevo, el mismo director que plantea un Batman diurno, gente. No se vengan a sorprender ahora. Quizás si yo fuera un historiador, quizás si la Odisea fuese mi obra favorita de la vida, que además es intocable, sentiría algo de rabia por esto, pero personalmente no podría importarme menos. Así que hablemos de la película. Ahora sí, spoilers, ¿ya? Anda a ver la Odisea, vela en IMAX, ¿ya? Spoilers. Spoiler. La Odisea es una película maravillosa, una que disfruté muchísimo y que volvería a ver si no fuera porque la sala IMAX más cercana está a más de 1000 kilómetros de mi casa. Lo que más me gusta es el ritmo de la película. Ninguna escena se arrastra por demasiado tiempo y pasamos de un lugar a otro, de una acción a otra, de manera fluida. En un principio temía por ser una película de 3 horas, pero la verdad nunca sentí que se estancara. Es más, ni siquiera sentí las 3 horas de duración. Visualmente también es un deleite. Como les había dicho, optaron por los efectos prácticos y las locaciones reales para esta película y se nota. Claro, hay elementos que embellecieron digitalmente, obvio, como el cíclope, pero nada se siente falso o feo. Hay unos leones o un par de animales que se ven un poquitito charcha, pero creo que se debe a que, como todo es real, lo falso resalta demasiado. Y sí, tengo que admitir que hay cosas que me habría gustado ver más. Cada vez que Odiseo y sus hombres salían de algún peligro, volvían a meterse en otro, y era muy agradable ver esa progresión, porque cada conflicto es mayor al anterior. Por lo mismo, quedé con ganas de ver más de las sirenas. Entiendo que el hecho de ver a Odiseo gritando y poder divisar a las sirenas de lejos nomás es suficiente, la imaginación es más potente, pero igual me habría gustado ver algo más. Es tan así que cuando Odiseo vuelve a su hogar me dio hasta penita, y no lo digo por la desgarradora escena del perro, que weón, qué weá más triste, sino que con Odiseo de vuelta ya no hay más aventura. Estoy feliz y enojado. También hay personajes de los que me habría gustado ver más. Robert Pattinson hace bien el papel que le entreguen, por lo que quizás un poquito más de él siendo un bastardo me habría hecho disfrutar aún más su muerte. Y Calypso siento que fue derechamente desaprovechada. Hola, quédate acá y sé feliz conmigo. Ah, pero ahora te acordáis de todo. Ya, pues que te vaya súper bien. O sea, sé que no es así, literalmente, pero así se siente. Sobre el guión, o más bien la adaptación de la historia, no puedo decir mucho porque, como les dije, no estoy familiarizado con el libro. Mucha gente me ha escrito por interno que la Odisea es una pésima adaptación porque hay cosas que así no ocurren en el libro o que derechamente eliminaron, pero de nuevo, no me consta. Me hicieron leer la Odisea cuando iba como en 7º básico y no me acuerdo de nada. Es perfectamente posible que no sea fiel al libro, pero la verdad, prefiero lo que vi en la pantalla grande en lugar de haber tenido que leer el libro antes de verla solo para poder entender ciertas partes. Cuando quieres tomar una historia así de antigua y transformarla en un éxito de taquilla que lleve gente al cine, hay que tomarse ciertas libertades. No sabía yo que la Odisea tenía un fanbase tan grande
y tan estricto por lo demás. Quiero hablar de mi escena favorita, que es de hecho la que tiene menos que ver con el resto de la película, que es cuando después de la bruja los soldados tienen que navegar hacia un lugar donde hacen un sacrificio para poder acceder al inframundo. Bueno, qué escena más gloriosa. Agamemnon advirtiendo a Odiseo de su destino, los soldados muertos increpando a Odiseo por haberlos dejado atrás, la rabia de Sinon, que además con la sangre en la boca y la armadura se ve sencillamente tétrico. Es una escena que se siente fácilmente como el de una película de terror, y por lo mismo siento que es la que más resalta. Bueno, imagina estar en medio de la nada, muerto de hambre y frío, solo para enfrentarte a no muertos. Hermoso, qué hermosa escena. Además, ayuda a comunicar el tema central de la película, que más allá de la aventura y las peleas y la épica, habla mucho del arrepentimiento, de lo innecesaria que es la guerra y la violencia. Se alude al principio de la película, de hecho, cuando descubren que el cíclope podía hablar. Quizás debieron empezar por ahí antes de empezar a atacarle el ojo al pobre. Y ya para el final de la película, ese mensaje es más que evidente, lo de quebrar la ley de Zeus, que trae malas consecuencias. E incluso Christopher Nolan dijo que esta película era un sucesor espiritual de Oppenheimer, película que también explora el arrepentimiento, el sufrimiento de miles a cambio de un golpe de ego. No tengo más que elogios para esta película. El montaje de las escenas de batalla son geniales y la música que acompaña esas escenas también. Temáticamente es bien interesante porque aparte de la épica y las batallas tenemos a un héroe arrepentido. Quizás algo cliché, sobre todo al final con ese aspecto de mendigo que habla sus pocas palabras, pero acertado de todas maneras. Y es una película épica cuyas 3 horas pasan volando. Respecto al casting, entiendo por qué está hecho. Claro, si Elliot Page hubiese hecho de Hércules o de Aquiles, claro, habría sido una pésima elección, pero para el tipo de personaje que es y para lo que hace, está perfecto. A mí también me hacía ruido un soldado todo flacuchento, inútil, pero en la película tiene sentido. Lo mismo con la representación de Atena, porque claro, no es realmente a Atena a quien está viendo, sino que es la representación de su arrepentimiento, de su tristeza. Lo único que me hace ruido no tiene que ver con la película, sino en cuanto depende del formato IMAX. En Chile no hay IMAX de 70 milímetros, solo digital, y aún así solo hay 2 salas IMAX en Chile. En Santiago, una de ellas es 2K nada más incluso. Sé que hay gente que va a decir que da lo mismo verla en el formato que sea, pero eso simplemente no es cierto. No es lo mismo ver esta película en el celular en el metro, obvio, pero si la película fue filmada para IMAX, de hecho es la primera película en la historia en ser totalmente filmada para IMAX, obviamente hay que verla así. Siento que es medio elitista limitar el acceso de esa manera. Como les dije, tuve que viajar más de 1000 kilómetros solo para verla como corresponde. Pero se sabe que el cine o las salas de cine están en problemas hace rato. Por eso está esta imagen de Tom Cruise. Muchas gracias por lo que hiciste por el cine, porque claro, de alguna manera estáis obligando a la gente a que vaya al cine. De hecho, en Estados Unidos tuvieron que poner funciones a las 3 de la mañana para poder cumplir con la demanda de gente que quiere verla en ese formato, y acá en Chile está terrible difícil pillarla. Yo la tuve que ver un lunes en una matiné. Matiné, esa palabra ya no se usa. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Solo IMAX? ¿O da lo mismo la sala? Yo los leo en los comentarios. No olviden dejar un like y suscribirse a este canal si es que les gustó el video, por supuesto. Nos vemos pronto con más críticas QLS. Chao, chao.